Ali punjata charipashunchi, tukuy kayma shamuni, yukashutimikan Luis Andrango, Imbabura marcamandami shamuni, tukuylla Superintendencia de Control del Mercado Yupaychani, Monashkanini. Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras de las organizaciones campesinas, indígenas, que veo muy pocos que han asistido. Un saludo fraterno a los distinguidos funcionarios públicos que están acá presentes y de hecho a la juventud universitaria que está acá presente, y espero con mucha atención a un tema crucial que ha convocado justamente la superintendencia a debatir. Yo quiero aprovechar la oportunidad para iniciar agradeciendo la invitación que me han extendido y planteando que desde donde voy a hablar es justamente desde el sector que hemos venido construyendo organización. Yo acabo de terminar mi periodo de 4 años al frente de una de las organizaciones campesinas, indígenas, de pueblos afrodescendientes de acá del Ecuador, que es la FENOCIN. Cada 4 años nuestra organización tiene un congreso democrático y participativo y eligen una nueva dirigencia. Pero además en estos últimos 4 años pudimos ser parte de un espacio de articulación continental. Los pueblos indígenas, campesinos, pescadores, trabajadores asalariados empezaron a identificar la necesidad de poder contar con una organización de características continentales y mundiales. Y la reflexión fue resultado de que así como en el tema del capital financiero, en el tema alimentario, las políticas mundiales son de carácter global y mundial, y que entonces las organizaciones campesinas requeríamos tener un espacio de organización continental y mundial para resistir a esa ofensiva de las políticas agrarias de las transnacionales. Y entonces también hablo, y lo que voy a presentar es parte de las reflexiones que hemos construido colectivamente las organizaciones campesinas, indígenas del continente y el mundo en el espacio de la CLOC y Vía Campesina. Mi presentación entonces tiene solo esos 2 elementos: compartir la reflexión desde la concepción campesina e indígena de qué pasa con el sistema alimentario mundial y finalmente en ese contexto plantear algunos elementos de reflexión de lo que tenemos como mirada de cuáles son los avances, fortalezas, limitaciones que hay en nuestro país sobre la promoción de la política de soberanía alimentaria. Si me ayuda pasando las diapositivas. Sigamos, por favor. El primer tema, entonces, sigamos, con el que quiero arrancar, es esto que lo hemos reflexionado alrededor de las organizaciones campesinas. Para nosotros, el sistema alimentario en el mundo, en este momento, está viviendo, con una frase concreta, el gran robo de los alimentos a nivel mundial. Tenemos varios de los elementos que nos hacen sostener que el contexto del capitalismo en este momento, en su crisis profunda, en este sector de la crisis financiera fundamentalmente, implicó que grandes capitales que estaban orientados al sistema financiero y que entraron en esta profunda crisis que vive el capitalismo, se desplegaron entonces, empezaron a buscar nuevos espacios de inversión en donde tengan mayores niveles de rentabilidad y de ganancia. Y empezaron entonces a descubrir que la alimentación puede dejar de ser un derecho y convertirse en un excelente negocio de acumulación, de explotación y de saqueo de los campesinos y de los sectores trabajadores del campo. Decimos entonces que el sistema mundial en este momento
vive una ofensiva del capital financiero hacia la agricultura. Grandes empresas entonces transnacionales que representan a esos intereses financieros han empezado a identificar todo el proceso alimentario, desde la producción, comercialización, consumo, almacenamiento, como un excelente negocio para sus réditos económicos. Por eso es que entonces las reflexiones y lo que encontramos en el mundo de la problemática del sector agrario es que las grandes empresas transnacionales han empezado a dominar todo el proceso productivo, y no solo productivo, sino de comercialización de los alimentos en el mundo, para convertirlos entonces no en un derecho, sino en una mercancía más. Estas empresas transnacionales empiezan no solo al tener el control de los procesos productivos, sino algo cada vez más complejo, el control de los medios de producción. Y si antes luchábamos contra el latifundio y el terrateniente, hoy lastimosamente estamos viviendo un nuevo proceso, nuevo, porque ya no es el histórico terrateniente, el hacendado. Hoy las empresas transnacionales se han convertido de nuevo en instancias de acaparamiento de tierra, de compra, de despojo de tierras de campesinos. Y finalmente, esta apuesta de la agricultura, del monocultivo, del agronegocio, también tiene profundas implicaciones en algo en lo que está sumida la humanidad: el gran debate sobre el calentamiento global y el cambio climático. Estas son algunas reflexiones. Por eso es que, si le pasamos por favor, la reflexión que nosotros tenemos es que el sistema alimentario en este momento vive entonces esa ofensiva del capital financiero internacional, de grandes empresas transnacionales, pero hay una paradoja todavía más compleja, es que hace 20 años se reunieron los estados a discutir uno de los grandes problemas históricos de la humanidad, el hambre. Hace 20 años los estados, los gobiernos se propusieron combatir la pobreza y el hambre, y desarrollaron todo lo que ahora conocemos como la Revolución Verde, que la reflexión fue que para combatir el hambre teníamos que producir más alimentos, y esa fue la tesis que dominó la concepción de la política agraria en el mundo. 20 años después de haber desarrollado niveles de tecnificación, de industrialización, de promoción, de productividad de la producción de alimentos en el mundo, nos encontramos que 20 años después el número de hombres y mujeres hambrientos en el mundo ha crecido significativamente. Como dice, 1.000 millones de personas en el planeta padecen hambres. Sin embargo, la producción alimentaria en el mundo es suficiente como para que nadie tenga hambre. La pregunta es, ¿qué está pasando en el sistema alimentario mundial para que el número de personas hambrientas en el mundo se incremente incluso más rápidamente que el número de crecimiento de la humanidad en general? Decimos entonces que este sistema también ha generado un proceso cada vez creciente de influencia sobre el calentamiento global. La política de ofensiva de las transnacionales hacia la agricultura ha implicado una matriz de cambio fundamental. La agricultura ya no para alimentar al pueblo, a la gente, sino la agricultura para la producción de agrocombustibles. Este es un cambio trascendental en la vida de los pueblos y de la humanidad. Hace mucho tiempo la agricultura, y aquí esta zona en Manabí, si uno empieza a ver toda la historia precolombina, aquí fue justamente donde se cultivó esa cultura alimentaria, esa agricultura, esa cultura de producir y de alimentar a la gente. Hoy la agricultura deja de convertirse en eso, en una cultura, y pasa a ser en un mero negocio. Sigamos, por favor. Decimos que las corporaciones transnacionales son ahora
quienes dominan el sistema alimentario. Por eso que una de las reflexiones que ahora traemos acá es que el término monopolio en la actualidad es limitado para la concepción de los cambios económicos que han sufrido, sobre todo el sistema alimentario, porque ya no son las históricas burguesías nacionales y sus intereses económicos nacionales, sino que ha trascendido en grandes intereses de características transnacionales que superan incluso la capacidad y la soberanía de nuestros estados. El sistema alimentario entonces en este momento está en una disputa permanente, porque aún cuando las grandes empresas transnacionales han lanzado esta ofensiva, las investigaciones siguen sosteniendo que el 50% de la alimentación de toda la humanidad sigue estando en manos de la agricultura campesina y no de las empresas agroindustriales de la alimentación. Sigamos, por favor. Quería poner un ejemplo cuando hablo concretamente de lo que implica la transnacionalización de la alimentación. Y es también limitado el enfoque del modelo productivo alimentario: producción, transformación, almacenamiento, comercialización y consumo. Porque las empresas transnacionales no solo que han dominado este modelo productivo, pero han atacado de alguna forma el elemento central del modelo productivo alimentario, que es la apropiación, el control y la privatización de un elemento fundamental para la alimentación: las semillas. 10 empresas transnacionales controlan el mercado de producción de semillas en el mundo. Lo raro es que son las mismas empresas las que controlan el mercado de agroquímicos en el mundo, de producción y comercialización de agroquímicos. Esto entonces plantea, como vemos en el cuadro, que es un estudio que hizo Grain, la empresa transnacional Monsanto, que es una empresa de características transnacionales, ha desarrollado toda una ofensiva de control sobre varios elementos de la producción, pero sobre uno trascendental: las semillas. Toda esta ofensiva de las empresas con el discurso de mejorar la semilla, empezaron a identificar que la semilla es el punto de partida de cualquier elemento de producción alimentario. Y el control sobre la semilla implica el control de todo el sistema alimentario. Por eso es que esta empresa empezó, como podemos ver, la gran empresa transnacional compró en varios países y desarrolló industria en varios países de promoción de compañías semilleras. Este elemento es de alguna forma terrible para los sectores campesinos, porque los campesinos, el momento en que pierdan la capacidad de control de ese conocimiento universal que sintetizó en una semilla a nuestros antepasados, el maíz, la semilla del maíz, que todavía la consumimos en la sierra, costó a los incas más o menos 150 años domesticarla y convertirla en una semilla para la reproducción. Y nunca se imaginaron privatizar ese conocimiento. Al contrario, lo que hicieron es universalizar ese conocimiento al servicio de la humanidad. Hoy las empresas transnacionales quieren lo contrario: el control completo sobre las semillas para lograr el control de todo el proceso productivo. Sigamos, por favor. El tema de las semillas implicó también un debate que ahora se nos viene en el Ecuador y que me parece que los sectores universitarios tienen una enorme responsabilidad de poder aportar en este debate. La gran pregunta es: ¿sostenemos ese principio constitucional de declarar a nuestro país un país libre de cultivos y semillas transgénicas, o avanzamos en la apertura a la utilización de las semillas transgénicas en nuestros cultivos? Ahí tenemos un mapa mundial sobre los cultivos biotecnológicos. Ese mapa demuestra que todos los mitos que se han construido alrededor de los beneficios de la utilización de las semillas transgénicas,
todos estos mitos, cuando han sido implementados en la práctica, se han ido cada uno cayendo. El primero, que eleva la productividad. Ese es el primer elemento central con el cual auspician la utilización de semillas transgénicas. De los varios estudios que se han hecho alrededor de la productividad en uso de transgénicos, los 3-4 años primeros generan un nivel de hecho de elevación de productividad sobre la utilización de los transgénicos. Sin embargo, desde el 4.º año, incluso en algunos cultivos antes, la productividad empieza a decaer, porque ahí viene la trampa. La utilización de semillas transgénicas implica necesariamente un segundo componente, la utilización de agroquímicos para la producción de semillas transgénicas. Supuestamente el mito es que las semillas transgénicas evitan, ¿no es cierto?, las plagas en los cultivos. En la práctica, semillas transgénicas más agrotóxicos es la única forma para sostener ese mito de elevar la productividad. Sin embargo, el uso de los agrotóxicos al inicio son en cantidades pequeñas, irrisorias, pero para sostener el mismo nivel de producción, a cada siguiente siembra empieza a duplicarse, triplicarse, y eso implica entonces cada vez más costos para el campesino que optó por empezar a cultivar con semillas transgénicas. Nos dicen que también que las semillas transgénicas permitirán eliminar las plagas que han afectado a los cultivos. Sin embargo, los campesinos por historia conocen que para no permitir que las plagas nos afecten la producción, lo que hay que hacer es diversificar la producción. Las plagas son resultado de la apuesta de la agricultura del monocultivo en grandes extensiones. Aquí hace poco todos nos sorprendimos de las ranas y de los caracoles que empezaron a matar la producción arrocera. Sepan ustedes que un estudio que hace poco demostraban que la razón de esa plaga era justamente la política de monocultivo y del cultivo intensivo del arroz, y que la forma para combatirla era justamente recuperar esos conocimientos ancestrales en las técnicas de diversificación de la producción. Sigamos, por favor. Otro elemento que sufre ahora el sistema alimentario es la apuesta a la producción de agrocombustibles. Cada vez en el mundo la demanda de energía va tendiendo a superar incluso los niveles de crecimiento en la población, y en cambio los recursos vinculados a la producción de energía cada vez son más escasos. A ese dilema se enfrenta la humanidad. Varias empresas transnacionales empezaron a identificar, además de los poderes económicos mundiales, empezaron a buscar la necesidad de sustituir la energía fósil por otras formas de energía. Ustedes saben, el precio del petróleo en estos últimos años, por varios acuerdos políticos, incluso entre los estados, ha significado un elevamiento significativo para los países más industrializados que consumen esa energía. Y entonces empezaron a desarrollar una investigación para sustituir la energía fósil por energía que se produzca a través de la agricultura. Y ese es el planteamiento que vive ahora la humanidad. Es decir, la agricultura, dejar de producir alimentos y empezar a producir energía para las grandes empresas y los países industrializados. Sin embargo, la apuesta en concreto en la práctica de los agrocombustibles ha implicado que se visibilicen sus grandes contradicciones. La primera es que esta forma de apuesta de agricultura, de los agronegocios, implica una agricultura industrializada y sin campesinos y sin campesinas. Es decir, profundizar uno de los mayores problemas que tiene la humanidad, que ya lo dijeron acá, la descampesinización. Es decir, forzar a los campesinos que siguen resistiendo en el campo
con mucha tenacidad y coraje a salir y dejar de ser campesinos autónomos a convertirse muchas veces en asalariados y muchos en trabajadores explotados de las ciudades. La segunda contradicción de este modelo es que solo funciona y es rentable para las empresas transnacionales en grandes extensiones de producción, lo que demanda entonces grandes extensiones de tierra, agua y afecta fundamentalmente a los sistemas de la biodiversidad. Cuando en un contexto mundial la escasez del agua, por ejemplo, la creciente población y la falta de acceso a la tierra son una demanda concreta. Esa es una contradicción que también tiene el modelo de los agrocombustibles. Es decir, solo es rentable en países en donde realmente tienen grandes extensiones de tierra y en donde pueden grandes poderes económicos invertir para generar ganancias a ese alrededor. Pero los resultados y los efectos son que solo son rentables, primero, matando toda la diversidad que existe en esas tierras cultivables y segundo, explotando a la clase trabajadora que sigue sosteniéndose en esas situaciones. Finalmente, es un elemento falso pensar, ¿no es cierto?, que esto va a implicar también aportes al cambio climático, porque muchos de los insumos agrotóxicos que se utilizan para la producción de agrocombustibles vienen concretamente de nuevo de la energía fósil, del petróleo. La base de muchos de los agrotóxicos que se utilizan en la producción alimentaria vienen justamente, su base tienen de nuevo en las energías fósiles y en el petróleo fundamentalmente. Y finalmente, la agricultura entonces tendrá que cambiar de nombre porque no será una cultura para alimentar al pueblo, sino terminará siendo un negocio para la promoción y producción de agrocombustibles. Sigamos, por favor. Esta ofensiva del capital hacia la agricultura ha implicado también un nuevo fenómeno alrededor del tema agrario. Y es que, como decía, si antes luchábamos contra el latifundio, hoy grandes empresas transnacionales empiezan a identificar que sus recursos, su dinero, está más seguro en la compra de grandes extensiones de tierra que en las bolsas de valores o en los bancos o en el sistema financiero internacional que ahora está en crisis por el mismo modelo del sistema capitalista. Y entonces varios de esos capitales que estaban antes en el sistema financiero, en las bolsas de valores, empezaron a comprar grandes extensiones de tierra en diferentes países. Un estudio hace poco de una ONG, Oxfam, planteaba que en estos 10 últimos años solo una empresa transnacional compró la extensión de tierra de lo que implica Venezuela, Ecuador y Perú juntos, la extensión de esos 3 países juntos en manos de una sola empresa transnacional en estos 10 últimos años. Sigamos, por favor. Y finalmente, ¿qué pasa con el calentamiento global y este modelo de sistema alimentario corporativo? Igual, varias de las instituciones que colaboran con la CLOG y la Vía Campesina empezaron a investigar cuál era el aporte que tenía este modelo en la emisión de gases efecto invernadero, que son los gases que provocan el calentamiento global. Descubrieron que este modelo, que concentra la producción de alimentos en algunos países y que los comercializa alrededor del mundo, generaba el 15% de las emisiones de gases invernadero. Es decir, que si solo nosotros empezáramos a lograr que los países desarrollen una política de autoabastecimiento alimentario, podríamos reducir en 15% los gases de efecto invernadero. Este modelo de agricultura, del monocultivo, del agronegocio, tiene una profunda responsabilidad
en esta crisis ambiental, alimentaria y económica que vive la humanidad. En este sentido, entonces, la reflexión de las organizaciones campesinas, indígenas, del continente y del mundo, es que frente a esta realidad, la respuesta está justamente en lograr, si la ofensiva, si la globalización es de características continentales y mundiales, la respuesta y la resistencia tiene que tener la misma magnitud, y por eso entonces empezamos a articularnos en los espacios continentales y mundiales. Pero va más allá nuestra reflexión. Empezamos a lograr incidir en los espacios de definición de la política alimentaria mundial, en las Naciones Unidas, en varios foros sobre los cambios climáticos. Sin embargo, ahí identificamos que no hay voluntad política y peor compromiso de las grandes naciones que no quieren cambiar su patrón de consumo y de vida y van a continuar poniendo en riesgo a la humanidad. Sigamos, por favor. Ese es el contexto, digamos, del sistema alimentario en el mundo desde la reflexión de las organizaciones campesinas. Acá en el Ecuador, nuestra reflexión es la siguiente. Decíamos con mucho entusiasmo que nuestra asamblea constituyente, que se la realizó justamente en esta provincia, aquí cerca en Montecristi, abrió una expectativa fundamental sobre la posibilidad de, a través de nuestra Constitución, definir ese nuevo modelo de desarrollo humano, social, nacional, incluso agrario, en el cual varias organizaciones apostamos entonces a la construcción de esta Constitución que rigió. Y ahí se planteó el gran debate en el Ecuador. ¿Qué le conviene al Ecuador en ese gran sistema alimentario mundial? ¿Le conviene irse por la vía de los agronegocios, de los agrocombustibles, de los transgénicos? ¿O en ese contexto internacional mundial nos conviene reafirmar el principio de la soberanía alimentaria y la defensa de la agricultura campesina? Y sepan ustedes, compañeros y compañeras, que cuando aprobamos esa Constitución mayoritariamente, el pueblo ecuatoriano decidió que el modelo al que íbamos a construir era el de la soberanía alimentaria, el de la agricultura campesina, el de la alimentación para el pueblo. Eso lo resolvimos todos y cada uno de nosotros cuando aprobamos esa Constitución. Inmediatamente empezamos a plantear que una de las grandes problemáticas que enfrenta el sector agrario en el Ecuador era que la mayoría del andamiaje legal respondía justamente a la época neoliberal, en donde privilegiaba la agricultura de la exportación y no la agricultura de la alimentación. Entonces nos planteamos avanzar hacia la creación de una ley orgánica de soberanía alimentaria que regule varios de los temas que para nosotros son trascendentales: agua, tierra, agrobiodiversidad, semilla, empleo agrícola, control sobre las industrias, sanidad animal y vegetal, en general varios temas que implicaban la problemática integral de la agricultura en el Ecuador. Aprobamos la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, que muchos, entiendo, la conocen. Estuvimos a punto de aprobar una ley de agua que combata 25 años de privatización del agua. Intentamos presentar una ley de tierras que combata un mal histórico de la sociedad ecuatoriana, la concentración de la tierra en pocas manos, pero lastimosamente no logramos llegar con la suficiente fuerza para lograr que en la asamblea estas leyes sean aprobadas. Siguen estando en deuda, digámoslo así, sigamos por favor, con los sectores campesinos. Decíamos, hay varias formas para nuestra comprensión de comprender un monopolio en la estructura agraria y de soberanía alimentaria. De hecho, en la estructura de producción, en la de la transformación, fundamentalmente en la de la distribución y de la comercialización. Sin embargo, para nosotros no solo se requiere de control sobre la agroindustria y sobre los monopolios agrarios, se
necesita fundamentalmente combatir las causas estructurales de la pobreza, la exclusión y el hambre en el campo. Y esas causas son históricas, estructurales: falta de acceso a la tierra, al agua, falta de apoyo a la agricultura campesina a cambio de apoyo total a la agricultura de la exportación. Sigamos, por favor. Por eso las organizaciones decimos que ahora nuestro enemigo ya no es el histórico hacendado, el terrateniente, el latifundiario. Ahora tenemos la comprensión que tenemos un enemigo mucho más grande, que son todas las empresas transnacionales, los capitales financieros, que empiezan a mirar la agricultura como un negocio. Y en ese sentido, para nosotros, la lucha ahora no es solo por la redistribución de la tierra, sino por el control y la redistribución de la renta de la tierra también como un elemento fundamental. Por eso es que ahora decimos, puede haber una multitud de marcas, pero pocas compañías, es decir, las empresas transnacionales tienen una cara en cada una de nuestras localidades, pero en términos continentales y sus intereses son la misma cara, que es la explotación, el saqueo de nuestros pueblos. Sigamos, por favor. Decíamos, acá en el Ecuador, cuando lanzamos la ley de tierra y de aguas, se descubrieron por sí mismos cuáles son los monopolios agrarios. Cuando dijimos, vamos a una ley de tierras, en Guayaquil, no me acuerdo el día, se reunieron por primera vez a dar una rueda de prensa en contra de la ley de tierras. ¿Quiénes? Se rebelaron conjuntamente los sectores del monopolio agrario en el Ecuador. Los sectores que están vinculados a la agroindustria de la producción del banano, grandes ganaderos, los que están vinculados a la producción de caña y de palma, los que están vinculados a la producción de las grandes floricultoras. Y también estuvieron en esa rueda de prensa oponiéndose a la posibilidad de redistribuir la tierra para los campesinos algunos sectores empresariales vinculados a la comercialización de alimentos, que para nosotros acá ese es parte de los monopolios agrarios. Y es ahí donde se desarrolla también un nuevo modelo de explotación. Ya no es la hacienda la forma de explotación, ya no es el huasipungo la forma de explotación, hoy se llama la agricultura del contrato o los negocios inclusivos, que son formas de convertir al campesino autónomo en asalariado agrícola y ni siquiera dependiente de empresas agroindustriales en nuestro país. Y eso pasa con la caña, el maíz. Entiendo que ayer en la presentación los compañeros de Acción Ecológica y del IEE plantearon claramente los monopolios en relación al tema cárnicos y entiendo también al proceso de comercialización de alimentos. No me voy a detener sobre eso porque creo que los compañeros y compañeras de esas instituciones han desarrollado y han acompañado a las organizaciones en levantar algo fundamental, y ahí dejo el compromiso también en las universidades. Uno de los problemas grandes de la situación agraria en el Ecuador es la falta de información. El último censo agrario al cual nos podemos remitir fue hace 10 años. En 10 años hasta la actualidad la situación agraria en el Ecuador ha cambiado profundamente y las universidades y los centros de investigación tienen una enorme responsabilidad con su pueblo, con el pueblo de Ecuador, de poder acompañar con investigaciones que visibilicen cuál es la situación de la agricultura en el Ecuador, cuáles son las problemáticas y construir colectivamente qué alternativas tendríamos para sostener la agricultura campesina en el Ecuador. Decíamos también, y con esto termino, en la actualidad para nosotros hay un avance en el sentido de que el actual gobierno reconoció que a diferencia de en otros temas de educación, salud, vialidad, hay un tema con el que tiene una deuda profunda con el pueblo ecuatoriano, y lo dijo textualmente el actual presidente de la República. Hay una deuda y esa deuda se llama la deuda agraria y es con los sectores campesinos e indígenas de esta patria. El gran dilema es qué entendemos por esa deuda y cómo se paga esa deuda. Nosotros decimos y sostenemos que hay un debate sobre
cómo pagar esa deuda agraria. Y hay dos tesis. Una tesis que la llamamos nosotros, la del agronegocio, que sustenta que el problema agrario en el Ecuador es de falta de productividad, eficiencia y competitividad en el campo. Y hay otra visión que la llamamos la visión de los trabajadores del campo, de la soberanía alimentaria, en la que nos enmarcamos, que decimos que aquí hay problemas estructurales, que son justamente la falta de acceso a los medios de producción, como tierra, agua, semilla, crédito, biodiversidad, y que esa disputa se mantiene y no se ha resuelto, y que va a demandar de que la sociedad, incluso que no es campesina, que no tiene vínculo con la tierra, que no tiene vínculo con la producción, pero que comprendan que todos los días que se alimentan ustedes están haciendo una opción política, o apoyan cuando comen a las empresas del agronegocio de la alimentación, o compran y apoyan a la agricultura campesina, a hombres y mujeres que a pesar de la dificultad han decidido quedarse en el campo, y que la alimentación entonces y la comida que tenemos todos los días es un acto político profundo. Por eso, compañeros y compañeras, estas dos visiones, un modelo del agronegocio que promueve los negocios inclusivos, los monocultivos, un plan agroforestal, la utilización de transgénicos frente a lo que demandan las organizaciones, tierra, agua, dignidad, crédito en general, son temas que en este momento van a generar un debate de características nacionales. Ahí están justamente, traté de hacer un poco los actores del sistema alimentario. Por un lado, las grandes corporaciones del agronegocio, los trabajadores del campo, muchos organizados, otros no, los funcionarios públicos, el Estado y el gobierno, y 14 millones de consumidores ecuatorianas y ecuatorianas que tienen que definir cuál es el modelo de agricultura que ustedes consideran es el que tenemos que asumir en el Ecuador. Gracias por la atención, espero que nuestras tesis como organizaciones se sustenten. Gracias.